El juicio del anciano del báculo. Demanda. Se presenta al juzgado un anciano y alega que hace unos días le prestó, por hacerle placer y buena obra, sin testigos y sin documento de por medio, 10 escudos de oro a otro anciano, con la obligación de devolverlos en cuanto se lo pida. Ahora que lo hace desconoce el hecho del préstamo o jura que ya lo devolvió. Le dicen estos términos: se los he pedido una y muchas veces, y no solamente no me los devuelve, pero me los niega, y dice que nunca tales 10 escudos le presté, y que si se los presté, que ya me los ha devuelto. Petitorio. El anciano exige en su demanda que su deudor preste juramento en regla de haberle devuelto el dinero, esto es, ante la imagen de Cristo crucificado y ante las Sagradas Escrituras. Contestación. El demandado, un anciano que tiene una caña vieja por báculo, que en un principio había negado el préstamo de dinero, cambia de parecer y confiesa haber recibido el dinero, pero afirma también que ya le devolvió en idéntico trámite, es decir, sin testigos y sin documento. Y asiente al petitorio: yo juraré como se los he vuelto y pagado real y verdaderamente. Pruebas, solo hay una, y además la decisiva por voluntad expresa del actor. El demandado se somete al juramento decisorio, prueba antigua, hoy un fósil jurídico, cuyo resultado apela a la moral y al temor religioso del que la presta, dependiendo ingenuamente sus efectos a su propio dicho. Como anota Prieto Castro, este juramento equivale a entregar el fallo del negocio a la conciencia de la contraparte. Adelantándose ante la imagen del Cristo crucificado y a la Sagrada Biblia, poco antes de alcanzarlas, el anciano que juramentará pide al otro que le retenga por un momento su báculo, como si éste le embarazara. Acto seguido, ante los íconos sagrados, jura solemnemente en acto ritual y formalísimo que la suma demandada ya se los había vuelto de su mano a la suya. Termina el acto casi religioso y, saliendo de la escena, pide que se le devuelva su báculo, y así ocurre. Ante este solemne juramento, el demandante asiente y lo asume como falta suya. Debía de haber olvidado el cómo y el cuándo se los había vuelto, por cuanto en su ánimo no cabía tamaña falsedad y sacrilegio ante Dios vivo, pues lo tenía después de todo por hombre de bien y buen cristiano. Ante este allanamiento, la litis parecía solucionada y todos felices. Empero el juez Sancho habría de actuar ex officio, es decir, sin pedido de parte, una prueba fundamental que cambiaría radicalmente el resultado del proceso. ¿Ahí qué pensarían ustedes? ¿Cómo sería? Si todos aquí somos Sanchos, ¿qué harían? ¿Qué harían? Fíjense. No ofreció pruebas, pero ¿qué hizo? No, pues ya dijo, no. Sí me los prestó y ya se los devolví. Lo dijo, bueno, sí me los prestó, pero se los devolví, tal vez. Y entonces se convenció tanto el otro que dijo, mano, pues si juró ante Dios y las Sagradas Escrituras, pues entonces a mí ya se me olvidó, pues sí me los devolvió. Cuando yo ya me olvidé. Se lo hizo dudar hasta el propio actor. Y entonces Sancho dice, bueno, pues si ya juró y tú te das porque juró y te dices que hasta te hizo dudar, bueno, ¿qué harías como juzgador? ¿Cómo? Buscaron el báculo. ¿Quién más hubiera hecho algo? Confiscaron el báculo. ¿Qué más? A ver, abogada, vamos viendo la sentencia. Sentencia. El juez, meditando acaso la inicial contradicción del deudor o porque conocía de su experiencia un caso semejante, dispuso sin exponer razones que el viejo le entregue al otro el báculo como pago de la deuda. El viejo acreedor se resiste alegando que la indicada cañaeja no valía de modo alguno el importe de la deuda. Ante el asombro de todos los presentes, la audiencia era pública,
mandó que allí, delante de todos, se rompiese y abriese la caña. Se hizo así, y en el corazón de ella hallaron 10 escudos en oro, justo el monto prestado y presuntamente devuelto con anterioridad. La repentina y audaz decisión del juez Sancho Panza frente a todos los presentes y aún ante la primera oposición del anciano acreedor mueve a profunda reflexión. En rigor, el anciano del báculo no había mentido al momento mismo de prestar su juramento. Segundos antes había cuidado de entregar por un instante su báculo al acreedor, en cuyo interior guardaba la deuda. Una jugada maestra de malicia y dolo. El juramentado halló la forma ingeniosa de no faltar a la verdad y al mismo tiempo no pagar la deuda, pretender entenderse simultáneamente con Dios y con el diablo. Se trataba de un sutil artificio procesal que fue descubierto astutamente por el juez de motu proprio. La otra parte ni siquiera la había advertido, incluso ya se había resignado a perder su cuantiosa deuda de 10 escudos en oro. Este caso plantea el tema de la prueba de oficio que el juez civil actual tiene como mecanismo para hallar la verdad procesal, más aún cuando advierte la evidente mala fe de una parte. Sin vulnerar principios fundamentales, puede ir más allá de los medios de prueba aportados por las partes al proceso. En este tema del báculo, si ustedes ven, ya actuó Sancho Panza, actuó ex oficio, no se lo estaban pidiendo. Además estaba hasta convencido de que le debían, ¿no? Actuó ex oficio. Y además, me parece que estos temas nos van dando así como pues así como reflexiones de cómo podríamos nosotros hacerlo más sencillo la argumentación, más sencillo irlo aterrizando a no meternos en tantos temas tan técnicos. Finalmente hay otro, que es el juicio sobre la horca y el puente. El juicio sobre la horca y el puente. Planteamiento de la controversia. Cronológicamente es el último que se le somete al juez Sancho Panza. Se trata en verdad de una consulta jurídica sobre un tema judicial traída por un forastero. Un señorío se encuentra dividido por un caudaloso río, el cual para cruzarlo resulta menester pasar por el puente levantado sobre este. Cerca de allí se divisa una horca y 4 jueces que interrogan a todos los visitantes. La ley establece que todo aquel que pretende entrar a la villa debe jurar su propósito. Si dice la verdad, se le franquea el paso. Si dice mentira, se le ahorcará inmediatamente en la horca vecina. A ver, hasta aquí vamos. La última parte quiero que la entendamos muy bien. Si dice la verdad, o sea, un cuate tenía que pasar de un lado a otro. Habían 4 jueces y un verdugo. Y decía, si dice la verdad, ¿para qué pasa? Puedes pasar. Pero si mientes, se te ahorca inmediatamente en la horca vecina. Hasta ahí vamos, ¿cuál es el tema, el punto fino? A ver. El caso es que se ha presentado una persona que al ser preguntado sobre a dónde y a qué va, ha manifestado que iba a morir en aquella horca que allí estaba. Esta respuesta plantea un terrible dilema. Si dice la verdad, tendría que ser libre, pero paradójicamente deberá ser ahorcado para verificar que dijo la verdad. Si dice mentira, debe ser ahorcado, pero si lo hacen, se verifica que dijo la verdad, por lo que en todo caso tuvo que ser libre y no ahorcado. ¿Sí? ¿Qué harían ustedes ahí? Vamos pensándole. Se nos presenta este cuate y ahí, ¿qué haríamos? A ver. Cervantes plantea el dilema en estos términos. Si a este hombre le dejamos pasar libremente, mintió en su juramento y conforme a la ley debe morir. Y si le ahorcamos, él juró que iba a morir en aquella horca y habiendo jurado verdad por la misma ley debe ser libre. ¿Cierto o no? Cierto. Solución del dilema jurídico. Sancho medita y advierte que existe una nefanda incongruencia, una grave contradicción. Maclean ha notado que concurren 2 soluciones legalmente insatisfactorias. Luego de una fallida tentativa decide cortar el nudo gordiano, fundándose en el
prudente consejo de El Quijote: cuando la justicia está en duda, acoge la misericordia. Sancho observa con ingenio que cuando se tiene la misma razón para morir que para vivir, porque si la verdad le salva, la mentira lo condena, debe primar lo favorable a la vida y a la libertad. Aplica en buena cuenta, y sin conocer y no haber oído jamás sobre derecho romano, el sabio principio del gran jurisconsulto Marciano: favor libertatis o indubiis pro libertate, es en la duda prevalece la libertad. Este principio no importa sino una variante del antiguo aforismo latino indubio pro reo, que, como ha demostrado Sentis Melendo, se aplica no solo en el campo penal, sino en el civil y el procesal, tanto al hecho prueba como al derecho interpretación. Sancho concluye con sabiduría que debe perdonársele la vida y dejar al visitante ingresar libremente a la villa sin ahorcarle. Otra impecable ejecutoria en favor del derecho humano más fundamental, el derecho a la vida, impartida por el gran juez don Sancho Panza, quien, como anota Sentis Melendo con justicia, con sus juicios se muestra más sabio que el rey Salomón. Hasta ahí se termina de la horca. Entonces, les quise traer estos pasajes de don Sancho Panza para que vean cómo se presentan esos casos y cómo tenían que ya utilizar el indubio pro reo, el ex oficio, la tutela judicial efectiva que usted decía, el 17. Bueno, entonces estos cuatro juicios, insisto, estos ahí están aquí los juicios para que los quiera, digo, están aquí. Pero bueno, vamos bien, ¿va? Sí. Bueno, ahora vamos a ver las teorías de la argumentación. Ya vamos a pasar a lo que son las propias teorías de la argumentación, Pirelman y la nueva retórica. De acuerdo a Pirelman, que ustedes lo conocen muy bien, es un filósofo belga, propuso una serie de criterios valorativos subjetivos que pueden variar según el tipo de sociedad, ideología, tiempo, ámbito de aplicación. Y entonces Pirelman nos dice aquí que su teoría se basa fundamentalmente, la teoría de Pirelman, en la forma en que se argumenta delante de un auditorio y el comportamiento ante un grupo de personas a las que se intenta persuadir. O sea, no es lo que volvíamos al tema hace un momento. O sea, ¿qué voy a plantear? ¿Ante quién lo voy a plantear? Para ver qué es lo que voy a plantear. Hace un análisis de la forma en que los abogados realizan los razonamientos jurídicos. Pirelman se interesa en la estructura de la argumentación, cómo está estructurada. A diferencia de Aristóteles, el discurso a que se refiere Pirelman ya es el discurso escrito. Para argumentar, se va a elaborar un discurso para lograr la adhesión a un auditorio. Lograr la adhesión al auditorio supone un contacto intelectual. Para que se pueda lograr este contacto es necesario, ¿qué cosas? Un lenguaje común para que pueda comunicarse el orador con el auditorio, aunque este no es suficiente. Se requiere además la adhesión del interlocutor, su consentimiento para que nos escuche. El orador tiene que adaptarse en todo momento al auditorio. Si yo, en un tema de divorcio, vamos viendo un tema familiar, si yo pongo a una señora, a una dama, con un caballero, en un tema de un divorcio, y los quiero sentar a que diriman su controversia y que se vayan por un divorcio voluntario, bueno, pues si están de acuerdo, sí, pero si no hay la disposición del receptor, jamás vamos a llegar a un acuerdo, tendrá que ser un divorcio necesario. Entonces, a eso es a lo que se refiere Pirelman en el discurso y en el tema de los auditorios a los que van dirigidos, o a la persona o al receptor. Además, dice Pirelman que convencer a alguien requiere cierta modestia del que argumenta. El orador se debe preocupar por el estado anímico del auditorio. Ejemplo, no se puede utilizar el mismo lenguaje en un discurso para expertos del derecho que para administradores, pues el efecto no sería el mismo y no se lograría, obviamente, la finalidad de la argumentación. La lógica informal de Toulmin, es otro tratadista. Toulmin es un filósofo británico y su modelo se relaciona con las reglas de una argumentación en pasos que pueden ser precisados en cualquier tipo de disciplina o espacio abierto a la disertación, al debate. Cree que la argumentación cotidiana no sigue el clásico modelo riguroso del silogismo
y crea un adecuado para analizar cualquier tipo de argumentación en el marco de los discursos sociales, conversación, periódico, televisión, radio, prensa escrita, entrevista, interacción, docente-alumno, médico-paciente, abogado-cliente. Considera que un argumento es una estructura compleja de datos que involucra un movimiento que parte de una evidencia, grounds, y llega al establecimiento de una aserción, tesis o causa. El movimiento de la evidencia a la ascensión, el climb, o la cumbre, es la mayor prueba de lo que la línea argumental se ha realizado con efectividad. La tópica jurídica de Theodor Buch dice: este es un filósofo alemán y conceptualizó la tópica de Aristóteles como una serie de puntos de vista utilizados y aceptados por todas partes, que se esgrimen a favor o en contra y que el expositor debe seleccionar para potenciar una determinada tesis. Buch redescubre la tópica enlazada con la retórica como el arte de descubrir argumentos y debatir cuestiones que son básicamente problemáticas. Este método consiste en poner el interés en las preguntas, predicándose una técnica de pensamiento que se orienta al problema como premisa o punto de partida y en consecuencia analizando las distintas alternativas mediante tópicos o lugares comunes con el fin de dar una solución a un problema en lo concreto. Finalmente, Robert Alexy dice que en la práctica el argumento jurídico es uno de los más frecuentes y reviste una gran importancia en el ámbito jurisdiccional, pues con él se recurre a la jurisprudencia y a la doctrina, que son sus vertientes principales. La teoría de la argumentación o del debate abraza las artes y las ciencias del debate civil, dialéctica parlamentaria, diálogo, conversación y por supuesto la persuasión. Estudia las reglas de la inferencia, la lógica y las reglas de procedimiento en ambos sistemas. La argumentación se preocupa principalmente de llegar a conclusiones a través del razonamiento lógico, es decir, afirmaciones basadas en premisas. La principal motivación de la teoría de la argumentación se circunscribe a la rama del debate social en el que la victoria sobre un oponente es el principal objetivo. Y esto es, el arte y ciencia es con frecuencia el medio por el cual algunas personas protegen sus creencias o principios e intereses en un diálogo racional, en simples coloquios o durante el proceso de argumentación o defensas o ideales. Un ejemplo: la argumentación es usada en la ley, en los juicios, para probar y comprobar la validez de ciertos tipos de evidencias. Aquí vamos a ver que los estudiantes de argumentación estudian, aquí un tema repetido, las racionalizaciones post hoc mediante las cuales un individuo organizado puede justificar decisiones que han sido realizadas de forma irracional. Un ejemplo de ello es el argumento de autoridad. A tal efecto, pueden considerarte las siguientes tesis como ejemplos de argumento de autoridad por el órgano que emite la tesis, en este caso el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien emite sus criterios revistiéndolos de los juicios que los sustentan. Alguien por ahí me comentaba ahorita, estamos platicando el tema, de que la Corte ha determinado que sus tesis, sus criterios deberían ser aplicados. ¿Quién me decía ese tema hace un momento? Alguien me lo platicaba ahorita de los abogados, no sé si es cierto. Tal vez sí. ¿Tienen calor así, va? ¿Le puedo prender tantito al aire, por favor? Están matándome aquí con esto. Un poquito, gracias, no muy fuerte porque vamos a empezar a toser. Así a nada le gusta, le ponemos el aire, tiene frío, le quitamos el calor. Ejemplo: los anteriores argumentos son fundados y suficientes para revocar la sentencia que se revisa, atendiendo a que el Tribunal del Pleno ha venido sustentando el criterio en el sentido de que la inconstitucionalidad de una ley no deriva de su contradicción con otra ley ordinaria, sino de su pugna con la Constitución Federal, ello con independencia que con motivo de la citada contradicción, fíjense ustedes,
que se hace se invocan como infringidas las garantías de legalidad y seguridad jurídica, pues tal infracción solo se reclama en la vía de consecuencia, pero no como una violación directa a un precepto constitucional. La conclusión: las autoridades convergen en que la argumentación, los autores convergen al final del camino, estos tratadistas, en que la argumentación es una forma de sostener afirmaciones e ideas, así como justificar razonamientos y conclusiones, no obstante divergen en cuál es la forma adecuada. Estos tratadistas que acabamos de ver ahorita, Pidelman, Teodoro, Tulmin, Robert Alexy, van a coincidir todos, de acuerdo a todas las obras que ellos tienen, expresamente en esto, en que todos van a decir: vamos a justificar, a dar razones, a motivar, para justificar al final del camino nuestras propias conclusiones. En eso, como lo quieran decir y como lo quieran atender, estos tratadistas al final del camino vuelven a caer en el mismo tema. Por eso les traje fui medio tedioso en habérselos leído. Y aquí vamos a pasar al tema de algunos ejemplos de directrices utilizadas en el derecho para argumentar, sirviendo como base la propia interpretación. Y aquí vamos partiendo de lo que hemos visto: el lenguaje, el criterio gramatical, el sistemático, el funcional, el lenguaje empleado por el legislador, que obviamente es el gramatical, el sistemático, que es el contexto normativo en el que se encuentra inserto el enunciado, y el criterio funcional, que al final del camino va a venir siendo la voluntad del legislador, los fines y los valores que le da a la propia norma. Estas son las tres grandes ramas, los tres grandes criterios que se manejan en las claves de la interpretación para apoyarnos obviamente en la argumentación. Y de ellos podemos nosotros dar paso a lo que son ya los subtemas y a cuáles son las subramas de cada uno de ellos. Por ejemplo, en el criterio gramatical encontramos el sistemático y el a contrario, o el contrario sensu o el sentido contrario. En el sistemático encontramos el sed es materia, en la rúbrica, el sistemático en sentido estricto, la coherencia y el de la no redundancia. Y en la rama del funcional podemos encontrar el teológico, el histórico, el psicológico, el pragmático, el de principios y el de reducción al absurdo, y finalmente el de autoridad que ya vimos. Estas son las grandes ramas en el tema de los criterios de interpretación. Al realizar la interpretación de una norma debe tenerse en cuenta la exigencia de tres criterios o puntas a seguir, que corresponden a cada uno de los tres últimos periodos de la evolución de la argumentación jurídica vistos en el apartado anterior. Si ustedes ven esto, ¿qué quiere decir? Surgió durante el Estado de Derecho, en el que los jueces eran meros aplicadores de la ley. El argumento se centra en el contenido lingüístico del texto normativo a interpretar. Ejemplo, el tema de no fumar. El argumento en este caso siempre dependerá de lo entendible que sea el mensaje plasmado en la norma, lo que es gramaticalmente lo que está ahí. El sistemático corresponde al Estado constitucional de derecho, en el que la ley se interpreta como un sistema. En estos casos, el argumento parte de la inteligencia de que el derecho es un todo y no un conjunto de normas aisladas. Siempre nos la sacamos nosotros diciendo que en un estudio sistemático y funcional de la norma, tal cosa, ¿no? Tanto ustedes cuando están haciendo sentencias como nosotros cuando estamos haciendo demandas y nosotros proyectando sentencias en nuestro departamento. Y el criterio funcional surgió en el Estado social de derecho, este fue más evolucionado, quien tiene como base que no solo la letra de la ley ni su análisis integral, sino además sus fines y la intención del legislador. En estos casos, además de tomar en cuenta el derecho como un todo, sino que se puede atender a la intención del legislador o al contexto axiológico o histórico de la propia norma. Y entonces aquí vamos a dar ejemplos del criterio o tipos de argumentos que se utilizan en la interpretación funcional. Tenemos el teleológico, el histórico, el psicológico, el pragmático, a partir de principios, reducción al absurdo, apagógico, de autoridad,
Y aquí vamos a ver, perdón, me quería tomar una foto de este. Y entonces aquí vamos a ver un ejemplo de cada uno de estos tipos de argumentos. Les planteo un tema. A ver, hace algún proceso electoral por ahí. Se fue planteado en Morelos, Michoacán, fue Morelos, en Michoacán, en Yurecuaro, Michoacán. Hace rato hablábamos de lo que se debía de aplicar. Ahí tuvimos un caso donde se los voy a ir dando como para irnos saltando, si ustedes no salen leyendo, porque les voy a plantear el tema de los ejemplos. A ver, en este caso, en Yurecuaro, Michoacán, se dio un caso en el tema de las misas a los candidatos de partidos políticos. Misas, o sea, una misa religiosa, un centro de culto religioso. A ver, ¿cómo ustedes plantearían, cómo razonarían ustedes el tema en un asunto de una interpretación en base a principios, el tema que les voy a plantear? Llega un actor y nos dice, oye, yo quiero que anulen la elección del municipio de Yurecuaro, Michoacán, porque resulta que en Yurecuaro, Michoacán, los candidatos y sus familiares asistieron a la misa y ellos estuvieron en el centro de culto religioso. Y entonces el cura de la iglesia, el párroco, les dio la bendición e indujo a los electores a votar por ellos, diciendo que era la mejor opción para que llegaran al cargo público, a la presidencia municipal, a las diputaciones correspondientes. Y entonces, en ese sentido, por eso ellos me ganaron en un municipio tan pequeño como Yurecuaro, Michoacán, que la gran mayoría, se hicieron estudios diciendo que la gran mayoría de ciudadanos eran de habitantes de esa comunidad, de ese poblado, de esa población, eran católicos. Y entonces, que pues ahí lo que dice el cura de la iglesia, el padre, el párroco, el sacerdote, es ley, ¿no? Entonces llegaron al Tribunal Electoral del Estado de Michoacán solicitando la nulidad de la elección. El Estado de Michoacán lo que hizo fue decretar la nulidad efectivamente de la elección y anuló la elección en el Estado de Michoacán, en el municipio de Yurecuaro, Michoacán, porque estuvieron los candidatos a los cargos de elección popular, presidente municipal y algunos diputados junto con sus familiares, y el párroco, el cura, se pronunció a favor de esos candidatos. En ese sentido, el Tribunal Electoral de Michoacán, sin ley, ¿qué hizo? Decretó la nulidad de la elección. No hay un precepto legal que diga que porque los candidatos vayan a la iglesia deberá anularse una elección. Bueno, aquí tendríamos los principios también del tema del voto público, ¿no? Y que no hay que viciar lo útil por lo inútil, es un criterio jurisprudencial que ha sostenido el tribunal desde hace muchos años, e insisto, cuando hay irregularidades. Entonces ustedes, ¿cómo en base a principios argumentarían ustedes que efectivamente debe anularse la elección si no hay un precepto legal que establezca la nulidad de elección como una sanción al que pretenda estar en una misa, los candidatos y sus familiares en el municipio de Yurecuaro, Michoacán? ¿Cómo utilizarían ustedes una violación a principios? En base al principio de inequidad. Inequidad por haber intervenido la influencia de una autoridad eclesiástica sobre la población. No hay un precepto legal. No, pero la inequidad sí se pone en evidencia. Sí. Ok. ¿Quién más tiene alguna otra? Hay un micrófono por ahí, ¿verdad? Les estoy dando un ejemplo del argumento de la rama de los del funcional de violación a principios. Usted me dice que sería la equidad. Utilizaría la equidad. ¿Alguien más tiene alguna respuesta? No hay violación a ningún principio, San Antonio. ¿Quién más tiene algún tema?
Sí, ahí sí, ¿no? En cuanto a las leyes electorales. No hay ninguna ley. No, legalmente no existe ninguna. En la Constitución se establece que debe de ser imparcial, ¿sí?, transparente, equitativo, ¿y qué más? Bueno, lo que le sigue. Entonces, en virtud de ello... Pero eso son los principios, bueno, son los principios precisamente de la función electoral. Pero este es un candidato, bueno, un micrófono para el abogado, por favor. Este es un abogado, perdón, un candidato va al centro de culto religioso y entonces viene la contraparte y dice, porque él fue efectivamente, como dice la abogada, ¿cuál es su nombre, abogada? Doña Gloria. Como dice doña Gloria, a ver, porque hubo inequidad en la contienda, porque a ver, somos una población de X número de habitantes, en donde en su gran mayoría, de acuerdo a los estudios del INEGI, somos católicos. Y entonces, si ellos se presentaron ahí y fueron, y el cura se pronunció a favor de los candidatos, entonces pues rompieron la equidad, porque por eso me ganó. Y entonces dicen, a ver, Tribunal Electoral, insisto, del estado de Michoacán, un municipio, Yurécuaro, Michoacán. Y entonces él llega y dice, a ver, anula la elección. El tribunal no tiene una herramienta jurídica, no tiene norma, no tiene tipificado donde diga que se va a anular una elección, o como causa de nulidad de elección es que vayan al centro de culto religioso. No lo existe. Base, pregunto, en la rama de los criterios del criterio funcional y la subrama de principios, ¿cuál ustedes emplearían o cómo conformarían ustedes su argumento, abogado? Bueno, ahí, aun cuando no estaba en ese tiempo un sistema de nulidades de principios o por principios, según entiendo en ese caso fue el principio de la separación de la Iglesia y Estado y de laicidad, que fueron los argumentos que se emplearon en ese momento para decretar la nulidad. Y obviamente pues ya el Tribunal Electoral en ese momento ya estaba empleando los criterios cuantitativos y cualitativos de la determinancia, y viendo la población que era Yurécuaro, hizo, digamos, ese acopio de argumentos y de situaciones tanto históricas como de la historia constitucional mexicana del principio de separación Iglesia-Estado para decretar esa nulidad. Dígame, abogado. Yo me cuestionaría entonces dónde queda el campo de la licitud. O sea, a mí nada me prohíbe, y si no me prohíbe no me puedes quitar mis derechos. Yo me tendría que ir en un momento dado si hubiera alguna sanción para el cura, pero no me puedes prohibir mi situación de ir o no ir a un nivel. Eso no estaba en este ejercicio. Si me voy al principio, tengo otro principio, mi libertad de creencia. Entonces, aun cuando el Estado sea laico, yo no estoy metiéndome con el Estado, yo estoy yendo en lo particular a mí. ¿Sí? A ver, los principios, fíjate bien, no estamos discutiendo ahorita, aquí, no estamos discutiendo, yo estoy hablando de que si no hay una ley que me lo prohíba, no me puedo ir a los principios históricos para crear una sanción, porque entonces no hay seguridad del Estado. Es lo importante que dice el abogado, ¿eh? El abogado allá me dice que es una violación a un principio rector. El abogado, ¿cuál es el nombre, abogado? León. Y aquí me dice el abogado, me dice que para él, si no existe una norma legal que prohíba en el ámbito territorial para sancionar esa elección, para él, dice, es mi libertad de culto religioso. A ver, vamos a recordar el campo de la licitud y el campo de la prohibición. Sí. Si en el campo de la prohibición no existe esa prohibición, yo no puedo irme a los principios jurídicos para afectar los derechos de una persona. Entonces, si en ese tiempo en la ley no había un precepto legal, no puedo utilizar el principio para perjudicar o anular una lesión. Ajá. Ese es mi punto de vista.
Sí, Sí, claro. porque mañana yo me creo un principio por justicia de mi conciencia y empiezo a sentenciar como Dios me da a entender. Ajá. ¿Sí? Por eso debe haber un Estado de Derecho. Y el Estado democrático de Derecho debe de estar fijadas bien las reglas. Y en aquel tiempo no estaban bien fijadas. A eso yo me refiero. Y no puedo utilizar los principios para ahora que las fijar, porque entonces el juzgador se estará haciendo legislador. ¿Sí? Yo entiendo cómo lo justificó una interpretación funcional. Ahora, ¿realmente tenía sustancia jurídica o no lo tenía? ¿O qué hubiera alegado yo a ley Menopar? ¿Sí? Ok, voy. ¿Alguien más? A ver, le pase, usted tiene micrófono. Mientras tanto, pásele a la abogada el micrófono y dígame usted. No, allá atrás, y ahorita va. Para allá, Gris. A lo mejor caigo un poco en el tipismo, pero desde el punto de vista argumentativo, el cura es una autoridad para el pueblo que ejerce una influencia histórica que afecta psicológicamente a los miembros del conglomerado social. Entonces, digamos que en base a estas cuestiones tan sencillas se puede argumentar en referencia a la influencia efectiva que pudo haber tenido el cura con respecto a la votación. Ajá. Ok, abogado. En este caso, yo como operador jurídico no tengo argumentación para anular, porque la conducta de terceros no viene conexo con mi conducta. Yo, digamos, tengo mi libertad de creencia y puedo rezar a media calle o puedo entrar a la iglesia. Es mi libertad de culto. Y no accioné ninguna circunstancia para que a mí me favoreciera el cura. Esa es una conducta ajena a la mía. Entonces, por lo tanto, no hay razón, bueno, ya como operador, no hay razón para que yo anule, porque la conducta del cura no hay conexidad con la conducta de aquel, porque es una conducta ajena. Abogado, diga. Primero, bueno, primero que le están violentando los derechos humanos al padre. Es una persona y le están violentando sus derechos. Él puede ser, debería ser, puede ser votado y votado. Es una ciudad, bueno, pero no es el tema. Pero le están violentando sus derechos al padre. Ahora, la afirmación que se le quiere sancionar a una persona, a un candidato, porque no hay un supuesto jurídico. Y hay dos principios que ya los manifestaste, los artículos 14 y 16, o sea, los principios de legalidad y seguridad jurídica. Ahora, ¿cuál es la infracción? La infracción es si un candidato va y trae calcas de cualquier partido, o calcas o logos, o que empiecen a expresar para efecto de pedir el voto. Entonces ahí es la infracción. Entonces, primero, para efecto de decirle a otro compañero que en la parte sistemático y analizar un principio de equidad, por ejemplo, tienes que demostrar que se haya infringido alguna norma jurídica, porque el hecho de ir a un lugar religioso, que es también un derecho, por ese derecho o por ese hecho no lo puedes sancionar. Por consecuencia, no podríamos haber ningún
delito electoral ninguno desde ese punto de vista jurídico. Ok. ¿Quién va a hacer otra? A ver, dígame. Como dice por ahí, ¿no? Después de que suenan las campanadas, cada quien va, si va a misa, todos son llamados, pero va quien quiere ir. Nosotros hacemos como que hacemos, como nos llaman a misa. Entonces, vamos a decir, por ejemplo, que a las 8 de la mañana va un número de personas determinado, pero las misas son a las 7, a las 8, a las 10, más a las 7 de la noche. No hay inequidad. O sea, al principio usted dijo, argumenten en favor, y nosotros estamos, bueno, no voy a argumentar en contra, ¿verdad? Pero aquí no hay ningún principio de inequidad, porque así como pudo haberse presentado un candidato, se pudo haber presentado el 2, el 3, el 4, el 5. Si el cura, el obispo o el papa dice, mire, voten porque esa es una persona buena, bueno, pues es su opinión. Salvo que, como dice el compañero, si llega el otro con fanfarrias, con su séquito, con calcas y demás, y ahí hace propaganda. Hace mucho tiempo en Guanajuato hubo una gran discusión cuando hubo las misas, que de hecho por eso vinieron la cristiada, donde por salirse de los atrios, no los atrios, perdón, salirse de las iglesias y dar misa afuera, fueron perseguidos y fueron la época cristera. O eran otros tiempos, pero de alguna manera decían, bueno, tú te saliste de la iglesia, pero entonces resulta con que usted lo planteó, caso concreto, en una iglesia cristiana. Pero ¿por qué no fuera una iglesia protestante? Si es que aquí hay mayoría, bueno, pues es mayoría, minoría, pues todo el mundo tiene voz y voto. El hecho de que yo diga, cura, vota por Juan, eso no significa que la gente vaya a votar por Juan. Yo lo digo, pero finalmente el voto es secreto. Si hay una prohibición, atenderíamos a decir que hay una influencia notoria, pero aún sin embargo, también el otro candidato o el que impugnó tenía la misma posibilidad de asistir a misa y ponerse en la puerta de la iglesia y hacer propaganda. Claro. Es decir, había paridad, había igualdad. Ya la circunstancia que vivimos que en México es, no solamente Michoacán, pues aquí el catolicismo es mayoría. Sin embargo, también coexisten otras iglesias. Consecuentemente, el argumento de haber nulificado esa elección llega más bien a la reducción y al absurdo. Es absurdo pensar que alguien entre a mi interior y me diga por quién votar. Salvo que digan, bueno, si ustedes se van a ganar indulgencias y si votan por Juan, se va a ganar el cielo. Bueno, o sea, esto resulta más que notoriamente desproporcionado. ¿Me pasa el micrófono para allá, por favor? Gracias, Antonio. ¿Le pasa el micrófono aquí al abogado? Aquí al abogado, Antonio. Aquí al abogado. Y allá. No, bueno, yo considero que en determinado contexto, ¿sí?, el cura puede ser una autoridad y puede coaccionar mental y moralmente al particular o a su congregación para irse a la cargada de determinado candidato, ¿no? Es como, por ejemplo, aquí en León votan por el PAN y cuando va por el PRI es que va avalada por el cura, si no, no. Entonces es como en Michoacán, ¿sí? Generalmente cuando dicen el Tata Cárdenas, ¿sí?, pues ahí es un santón don Lázaro Cárdenas, ¿no? Entonces yo por eso digo que depende del contexto, puede ser que si haya coacción. Lo que dice el abogado, se dan cuenta que cuando comenzamos el tema del argumento les decía que dependía de los contextos económicos, social, político, cultural, y no es lo mismo sancionar un tema en Yurecuaro, Michoacán, con un número de, no sé, 500,000 ciudadanos, mucho más chiquito, que sancionar a una comunidad con 3 millones de ciudadanos. O sea, la mentalidad es diferente, las costumbres son diferentes, la sociedad es diferente, las costumbres son diferentes, la sociedad es diferente.
Entonces es diferente el tema. Dígame. Gracias, licenciado. Bueno, lo bonito de la raza humana es la diversidad de pensamiento, de razonamiento que tenemos, ¿no? Cada quien podemos pensar distinto. En este caso, para mí, para en lo personal, y desde mi punto de vista, considero que el cura, desde luego que es una autoridad, porque quien pretende anular esa elección fundamenta su demanda y lo hace en base a pruebas. Y escuchamos que hay una prueba que es la estadística del INEGI, que es lo único que existe como prueba plena, por ser una institución reconocida. Y si ahí en esa prueba plena argumenta el actor que estadísticamente hay mayoría que son católicos, entonces lógicamente al ser católicos representa el sacerdote una autoridad moral. Claro que lo es, desde luego que lo es, ¿verdad? Entonces no preguntamos del otro candidato, no preguntamos de qué religión es, porque tampoco no tenemos obligación de hacerlo, ¿no? Como juzgadores, hoy es como juzgadores, ni tiene obligación de decir de qué religión fue. Pero conocido es que en un pueblo tan pequeño como Yurecuaro, no sé cuántos habitantes tenga, conoces hasta la gallina del vecino, hasta el perro del vecino que ya al otro extremo de la ciudad. ¿Me equivoco? Bien. Entonces, en ese sentido, claro que el sacerdote representa una autoridad moral sobre la gente. Es una inducción, desde luego. Y esto deja en desigualdad de condiciones en la contienda al candidato demandante. Claro que sí. ¿En qué dice la autoridad? Tengo una laguna legal. Ok, ¿en qué me voy a fundamentar? Pues ya la autoridad, como decía, ex oficio, están los argumentos de los principios históricos, está el de los principios de la desigualdad que decía la licenciada Gloria, en fin, el de autoridad, en fin. Y me dice que el último inciso del 14 Constitución. Gracias por la expresión. Pero, en fin, desde luego que claro que sí, se queda en desigualdad de condiciones. Ok. A ver, ¿alguien más? Abogado. Muchas gracias. Creo que, como siempre, el planteamiento del problema implica el 50% o más de la solución. Hemos estado dándole vueltas y vueltas y vueltas a un tema en donde es muy claro ya a esas alturas, primero que hay que concluirlo, porque la argumentación que se vaya a hacer en favor o en contra depende de la valoración, tiempo, espacio y una valoración cualitativa. Porque con esto quiero cerrar. La iglesia del Adviento, no sé si exista, pero debe ser una iglesia así pequeñita. El pastor viene y dice ante un gran auditorio, 50,000 personas, el Estadio León, dice: voten por Vicente Hernández. No pasa nada, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque aquí somos 1.750.000 habitantes. No pasa nada. Pero yo les aseguro que si viene el Papa y dice públicamente: voten por Vicente Hernández, mañana, que son las elecciones, digo, estoy exagerando, soy gobernador. Con esto quiero cerrar, porque el planteamiento a veces es todo, ¿eh? Gracias. Muy bien, muy bien. A ver, ¿alguien más? A ver, ahora. Y ahorita ya concluimos el tema.
Gracias, buenas noches. Yo retomando el tema del abogado que dijo que hacía prueba plena lo del INEGI, ¿en qué momento hay la conexividad de que si el padre dijo que votaran por cierta persona, las personas hicieron lo que él dijo? Entonces tendría que, no sé, traer una prueba psicológica o algo donde lo que dijo el padre, aunque en la realidad sí lo es, yo como sentencia, si fuera el juzgador, dijera, los argumentos son fundados pero inoperantes. Fundados porque tienen la razón, pero no pueden operar porque no se puede, definitivamente. ¿Por qué? Porque es difícil comprobarlo. Lo que dice el INEGI es simplemente una estadística, pero ya relacionar esa estadística a la voluntad de las personas para que votaran, yo creo que es imposible, si no es que tendrían que llevar a todo el pueblo con alguien, con un psicólogo que sacara el dictamen de que gracias a lo que dijo el padre, ellos pusieron el voto hacia cierta persona, ¿no? Muchas gracias. Miren, fíjense ustedes, les dejé un tema aquí, hicimos un buen número de abogados, para que vean ustedes la pregunta y el planteamiento del tema. Bien lo advirtió León. El tema es, no hay una disposición jurídica. Abogados, soy su candidato, todos me van a defender aquí, soy su candidato. A ver, fui a la elección y me ganaron, y quiero que me ayuden a defenderme, porque este cuate me ganó, porque fue a la iglesia, se metió a la iglesia, y resulta que el padre dio misa, felicitó, celebró, propuso y le reconoció las virtudes a los candidatos, y por eso me ganaron. No hay un dispositivo legal en la norma electoral del Estado de Michoacán que diga que se va a anular una elección por causa de entrar a la iglesia. Ya escuché muy atento aquí que es un principio constitucional, lo que decía León, que es legal porque no hay ley, dice el abogado. El cura, me dicen, hace una influencia, es un derecho humano del padre, debe haber una sanción al padre, el padre es una autoridad. Si el padre nos pidió que votáramos, ¿cómo puede la autoridad electoral saber que efectivamente